Vamos al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga. Tú eres, Señor, castillo fuerte, escudo a nuestro alrededor. Muchos de nosotros, Señor, que quizás nos sentimos debilitados por las luchas que sostenemos espirituales, pero también, Señor, de otro tipo de índole, de necesidades. Venimos, Señor, como abatidos, pero venimos a que tú nos fortalezcas con tu palabra. Danos fe y danos conocimiento tuyo, Dios. Danos también ahora una mente predispuesta, Señor, que respete, Señor, tu palabra. Y háblanos, Espíritu Santo. En Jesucristo oramos. Amén. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los hombres edificamos casa? ¿Por qué no podemos hacer así como los animales que vivimos y donde nos agarre la noche, ahí nos quedamos a dormir? ¿Por qué edificamos casa? Unos dirán, para vivir. Yo digo, no necesariamente. Hay mucha gente que vive sin casa. Más bien construimos casa por el beneficio que este lugar nos provee. Mi casa es un lugar de refugio, de seguridad, de comodidad, de compañía, de descanso. También en mi casa es un lugar donde tenemos cierto sentir de pertenencia. No es verdad que no hay como llegar a la casa. No hay como nuestra cama, aunque estén saliendo los pinchos del colchón. No es cierto que no hay como nuestra almohada. No hay como nuestra casa. Se dice que una vez un hombre regresa a casa después de un examen médico. Le dice a su esposa, querida, tengo una mala noticia que darte. El médico me ha dicho que tengo apenas 12 horas de vida. 12 horas de vida, pero qué terrible. Así que, querida, yo quiero vivir estas últimas horas con verdadera intensidad. Vamos a salir a comer y nos vamos a pasar toda la noche paseando. Y él le dice, ¿toda la noche? Oye, la verdad que tú eres egoísta. Tú sabes que yo me tengo que levantar mañana temprano. Claro, como tú no te tienes que levantar. Cuán importante, ¿verdad?, es el fundamento físico de este lugar que llamamos casas. Sabemos que hemos visto por la televisión reportajes como en California, mansiones de mucho valor, cómo se han venido abajo, ¿verdad?, cuando se deslizan el lodo de las montañas. Hemos visto en los estados del norte cómo las casas son arrastradas por las corrientes de los ríos cuando se desbordan. También hemos visto cómo las multimillonarias casas que se construyen en las costas son derrumbadas por los vientos de huracán. Todo esto me deja dicho que tanto el lugar como el fundamento de una casa es importante para su estabilidad y seguridad. El Señor Jesús compara la religión a un hombre que edifica su casa. ¿Por qué será eso? Pienso que la religión también debe de proveerle al alma del hombre lo mismo que una casa provee a nuestros cuerpos físicos. Refugio, seguridad, comodidad, compañía, descanso y ese sentir de pertenencia. Vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. El mismo Señor nos presenta la verdad central de este mensaje, la cual queremos perseguir a través de toda la exposición. Él dice
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La religión que aquí se refiere es a la obediencia a la palabra, o sea, no solo a ser oidores, sino hacedores de la misma. Me dice que la gente va a veces a las iglesias por razones equivocadas. Muchas veces la gente va a la iglesia y no tienen en cuenta las doctrinas que allí se predican. Están un tiempo aquí, un tiempo allá, no entienden lo perjudicial que es esto para su crecimiento espiritual. Créame, si esto no fuera verdad, no se los diría, porque mi motivación no es hacerle sentir mal, pero más bien es animarle a entender que el Señor nos está hablando aquí que mi religión yo debo de construirla de manera fuerte. Por eso Él pone de relieve dos diferentes cimientos en lo que los hombres construyen su religión. El primer cimiento es sobre la roca, el segundo cimiento es sobre la arena. Así que veamos primeramente casa sobre la roca. Cuando digo casa es mi religión. O sea, el que obedece la palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa. El Señor está asemejando nuestra casa a la práctica de la religión. ¿Okay? En primer lugar, construir una casa sobre la roca cuesta mucho trabajo, nos va a traer muchas penas y abnegación. ¿Por qué? Porque requiere diligencia, energía, tiempo, perseverancia, porque hay que excavar profundo, hay que ahondar allí donde está la roca. Miren lo que dice segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, se requiere para todo esto mucha diligencia y abnegación. Quiere decir, esto es igual a cargar con la cruz, a revestirse de amor y humildad, desechar el orgullo, la rebeldía carnal, y todo esto es edificar mi casa sobre la roca. Cuando un cristiano está en armonía, o sea, oye la palabra, pero a la vez la practica, entonces que viene a ser un edificio sólido, porque está edificado sobre el fundamento que dice dice la palabra, que ese fundamento es Cristo y la doctrina de los apóstoles. Así que vamos a ver este fundamento. Primero, sobre Cristo, que es la roca. Escuchen lo que dice Primera de Pedro 2:6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo primero que yo tengo que edificar mi religión es sobre Jesucristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué concepto personal yo tengo acerca de Cristo? Usted tiene que responderse esas preguntas. Vengan conmigo a Mateo 16, del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18.
O sea que hasta aquí, tratando de llevar sus mentes a la línea que estamos tratando de seguir, el Señor está comparando la edificación de una casa con mi religión, la manera de yo llevar a cabo mi religión. El Señor dice que un cristiano que lleva correctamente su religión es el que oye la palabra y la hace. ¿Okay? Y este está fundado sobre la roca. Vamos a ver ahora cuál es esa roca. Y esa roca es Jesucristo. Fue lo que dijimos en 1 de Pedro 2:6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Por eso es que el concepto que yo tenga de Cristo es bien importante para comenzar, para iniciar la edificación. Es bien importante el concepto que tengamos de Cristo. Miren lo que dice Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, y aquí hace otra segunda pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pudimos apreciar en estos versículos que leímos la gran variedad de opiniones que tenían los judíos referente a Jesús. ¿Qué se decía de él? Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. Lo llegaron hasta confundir con Jeremías. Quiere decir que circulaban diferentes opiniones menos la verdadera. Hoy día existe también un sinnúmero de opiniones acerca de nuestro Señor y diferentes interpretaciones de las doctrinas evangélicas. Por eso es que es bien importante cuál es su concepto acerca de Cristo y en dónde usted está apoyando su religión, en qué doctrinas bíblicas usted se está apoyando. Porque los musulmanes le dan un lugar dentro de la religión. Ellos dicen que Cristo es uno de sus profetas. Los testigos de Jehová dicen de Cristo que Él es el arcángel Miguel encarnado. Los mormones dicen que es Adán encarnado. Los judíos, que fue un maestro que alucinaba. Quiere decir que igual que en aquel entonces, todavía a través de los años siguen habiendo diversidades de opiniones acerca de Cristo. Pero más que la opinión pública, lo que le importaba a Jesús era la opinión de sus discípulos. Primero él dice: ¿qué dicen por ahí de mí? Pero la segunda pregunta es: ¿qué dices tú acerca de Cristo? ¿Quién decís vos sois que soy? Eso me salió un poco argentino ahí. La diferencia entre el cristianismo y las sectas, fíjense, la diferencia entre el cristianismo y las sectas es que mientras que las sectas le dan un lugar a Cristo, para el cristiano Cristo es todo. Él es el centro de la adoración. Él es el ser a quien adoramos como Dios. Para el cristiano Cristo es Dios, es el Señor, Él es el Rey. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote. Él es la fuente de vida y paz. Él es el pastor de los pastores. Él es nuestro amigo. Muchas cosas más pudiéramos decir acerca de Cristo. Por eso que cuando la iglesia se congrega en asamblea es para adorar, para exaltar, para alabar, para agradecer a Cristo.
No es para que me complazcan en mis gustos, como si esto se tratara de una heladería. Ah, no, yo no voy ahí porque allí dan vainilla y a mí me gusta chocolate. La iglesia no es para dar sabor. La iglesia es para venir y adorar a Cristo. Por eso yo le pregunto, en donde usted se congrega, ¿es Cristo el centro de todo? ¿Él es el único que se exalta en medio de la congregación? ¿O ese culto está lleno de adulaciones a los hombres o inclusive al mismo líder de la congregación? ¿De qué está lleno el culto? Importante que estemos seguros que Cristo es el centro de nuestra adoración. Vimos aquí, interesante, una reacción de Pedro, y la razón que la menciono es porque estamos diciendo que para construir mi religión tiene que ser sobre la roca, o sea que hay que profundizar, hay que ahondar para buscar un cimiento firme y sólido para que no caiga. Y Jesús nos está acabando de decir aquí que le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso puede traernos un poco de confusión que vale la pena aclarar. Pedro, quien fue una persona de carácter voluble y lleno de contrastes, él no divagó en identificar a Jesús cuando él dijo, tú eres el Cristo. O sea, él creía que aquel a quien seguía era Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, mayor que Moisés, el Mesías esperado. Pedro, con el don de la fe dado por Dios, él pudo confesar a Cristo con firmeza. Y esta es la confesión que todos necesitamos hacer para la salvación de nuestras almas. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere gozar de vida eterna, del perdón de sus pecados, usted debe de profesar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y debe de poner toda su esperanza en esto y quedar convencido de que el sacrificio de Cristo es lo único que le puede dar a usted perdón de pecados y vida eterna. Es bien importante esta confesión, ¿ok? Por eso todos aquellos que profesamos esto, tenemos una tremenda seguridad. Podemos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero, sin embargo, encontramos una frase controversial, aparentemente controversial. Eso decíamos en la escuela dominical, que en teología no hay controversias, hay aparentes controversias, pero hay que aclararlas. Cuando dice Jesús, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el error radica en creer que Pedro es el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia de Cristo. Eso es un error, eso no es correcto ni es bíblico. Pedro fue un gran hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, pero fue un hombre lleno de debilidades y pecado. Jesús tuvo que reprenderle. Mateo 16, del 21 al 23. No olvidemos que fue él quien negó al Señor 3 veces. Mateo 26, 69. Pablo en Antioquía dice que tuvo que condenarle cara a cara. Gálatas 2, 11 al 21. ¿Usted cree que este sea un buen fundamento para la iglesia? Fue un gran hombre, un tremendo apóstol, pero ¿es un buen fundamento para la iglesia? Claro que no. Porque la iglesia no puede estar fundada sobre ningún ser humano ni sobre ninguna institución humana. Así que si su religión tiene como fundamento o un ser humano o una institución, dice Apocalipsis, sal de ella inmediatamente antes que caigan sobre ti las plagas que tengo preparadas contra todas esas falsas religiones. La palabra roca no se refiere a Pedro, sino lo que Pedro acababa de declarar acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque la única roca fundamental es Jesucristo. Los creyentes vienen a ser piedras vivas que son edificadas sobre el fundamento básico. Pero Pedro viene a ser el primer confesor del nombre de Cristo. El nombre Pedro en griego es Petros.
en hebreo es Cefas. Significa roca o hombre roca, es lo que significa en griego. Pero Cristo no usa Petros, Cristo usa Petra, es una forma femenina del griego. Él usó un juego de palabras. Él no dice, sobre tú, Pedro, o sobre tus sucesores, voy a edificar mi iglesia. Él dice, sobre esta Petra, y ahí en femenino era para referirse a aquella revelación y profesión de fe que Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo. ¿Entienden ahora? En esa declaración, ¿okay?, es que es fundada la iglesia. Quiere decir que todo aquel que confiese que Cristo es el Señor y lo acepte como Salvador de su alma, viene a ser una piedra viva en este edificio que es la iglesia que se está edificando. La verdad que la iglesia ha sufrido grandes pruebas y tribulaciones, pero como está fundamentada en Cristo, nada ni nadie, ni ningún sistema a través de los siglos han podido prevalecer contra ella. Es más, como iglesia operamos sobre esto. Decimos, Cristo, Salmo 31:3, tú eres mi roca y mi castillo. Decimos, según el Salmo 62:7, en Dios está mi roca fuerte y refugio. El Salmo 71:3, eres mi roca y mi fortaleza. Y el Salmo 89:26, mi Dios y la roca de mi salvación. Así que lo primero que yo tengo que hacer es buscar esa roca que es Cristo. Y en la opinión que yo tenga de Cristo, ahí yo voy a edificar mi religión. Pero dice la palabra también que es sobre la doctrina de los apóstoles. Con algún propósito eterno, Cristo en su ministerio eligió a estos hombres para que le siguieran durante su ministerio y aprendieran directamente de sus enseñanzas, porque cuando una vez que Cristo ascendiera, que viniera el Espíritu Santo, estos hombres iban a ser las columnas, o sea, iban a dejar la base doctrinal sobre la cual la iglesia debía apoyar sus enseñanzas. ¿Okay? Quiere decir que yo no puedo ir a una iglesia así por ir nomás. Yo tengo que estar seguro que lo que allí se está enseñando sea la verdad. ¿Qué doctrinas bíblicas están enseñando y sobre qué se están apoyando? Por eso entienden, como al principio yo les dije, que aquellos que no se definen o están de un lugar a otro, lo que hacen es perjudicar sus almas. Porque es bien importante no solamente estar fundado en Cristo, sino sobre la doctrina de los apóstoles. Y para esto hay que crecer, hay que ir adelante en conocimiento bíblico doctrinal. Se dice una vez que un grupo de turistas se paseaba por medio del país y de buenas a primeras atraviesan un pueblecito insignificante, tenía más o menos unas 400 personas de habitantes, unas cuantas casitas, una sola carretera principal. Ellos iban en su convertible último modelo, muy oriondos, y de buenas a primeras ven a un campesino allá trabajando, arando el campo, y paran y con un tono de burla le dice, oiga señor, en este pueblucho ha nacido alguien famoso. El campesino se viró y le dijo, no, aquí nada más que nacen bebés. Cuando nacemos en Cristo, nacemos como un bebé. Pero usted no se puede quedar como un bebé. Usted tiene que crecer. Y usted tiene que madurar en conocimiento bíblico. ¿Okay? Por eso que Pedro termina su segunda carta diciendo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es construir mi casa sobre la roca. Primero, sobre Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? Y luego, en la doctrina de los apóstoles, en el estudio de la palabra de Dios. La casa sobre la arena puede ser que tenga una buena apariencia. Puede ser que parezca o luzca mejor que la casa edificada sobre la roca. Puede ser que sea hasta más atrayente. ¿Ok? Y acuérdense que siempre que uso casa, estoy usando religión. Puede ser que esa religión sea muy atrayente, sea muy hermosa, muy bella, ¿ok? Pero que todo es exterioridad, superficialidad. ¿Y por qué? Porque carecen del buen fundamento. ¿Por qué carecen del buen fundamento? Porque no se preocuparon en excavar profundo a buscar roca, sino que era lo más fácil. Ay, sí, vamos a levantar paredes y ya. ¿Ok? Así es toda religión que no cuesta nada. Si su religión no le está costando nada, cuidado, puede ser que esté edificando sobre la arena. ¿Ok? Porque recuerden, excavar, profundizar, cuesta. Cuesta diligencia, cuesta negación, cuesta trabajo, cuesta energía. ¿Ok? Pero vale la pena. Así es venir a escuchar también sermones y no hacer nada al respecto. ¿Okay? Aquellos que no profundizan ni se preocupan por ningún aspecto doctrinal, ni en poner en práctica la palabra, edifican sobre la arena. Usted tiene que, cuando usted se va a afiliar a una congregación, una de sus preguntas más importantes es, bueno, ¿cuáles son sus doctrinas? Enséñeme sus doctrinas. ¿En qué ustedes están creyendo? Para ver si está de acuerdo con las Escrituras. ¿Okay? Ustedes pueden notar como muchos a veces tomamos la religión de una manera muy ligera, es construir sobre la arena, ¿okay? En vez de profundizar y buscar roca. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas que están acostumbradas a esta exterioridad y superficialidad, cuando vienen los problemas, que son los vientos, lo primero que hacen es, se desaniman y se derrumba la fe. Ahora en estos mismos momentos, está muy, muy común la predicación sobre el cristianismo próspero. Y si usted no prospera es porque está en pecado o está mal. Y eso anda por ahí. Y mucha gente abrazando eso. ¿Dónde dejan las tribulaciones que dice la palabra de Dios? O las pruebas de fe que van a servir para muchas de nuestras virtudes. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que buscar un fundamento sólido para cuando vengan los padecimientos, las aflicciones, yo los pueda resistir. Concluyo. De igual manera que necesitamos los beneficios de una casa para el bienestar de nuestros cuerpos, también se necesita construir nuestra casa espiritual. Lo lógico y lo prudente es construir sobre un fundamento sólido. Pero recuerde que esto va a requerir esfuerzo y trabajo. ¿Ok? Y que siempre que todo sea fácil, posiblemente esté construyendo sobre la arena. Edificar sobre la roca que es Cristo y su doctrina, la doctrina de los apóstoles, es escuchar y poner en práctica la palabra. Esto va a requerir diligencia, fuerza de voluntad, ánimo propio, perseverancia y abnegación. ¿Cuál es la verdad central que enseñamos en el mensaje? No toda religión es buena. Por favor, no diga eso. No, porque toda religión me acerca a Dios. Mentira. No toda religión es buena. ¿Cómo yo sé que esa religión no es buena?
Bueno, si no tiene a Cristo como roca y si no está edificando sobre la doctrina de los apóstoles. Ya hemos dicho que si tiene como roca a un hombre o una institución, no es bíblica. ¿Ok? Así que lo primero que tenemos que hacer es que nuestra fe esté en Cristo, entender y convencernos quién es Él y su misión. Ese es el fundamento. Y luego comenzar a levantar paredes, escuchando doctrina y poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Fuerza de carácter, madurez espiritual. Van a venir los vientos y la casa espiritual va a permanecer intacta, no va a sufrir daños. Por eso que en el mensaje de hoy, Dios nos llama a la sabiduría a la hora de construir nuestra religión. Señor nos bendiga, vamos a orar. Señor, tú nos has dejado un fundamento que es Cristo, piedra angular. Él es nuestra roca. En Él está apoyada nuestra fe porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. Él es todo para nosotros. Él es el centro de nuestros cultos. Él es nuestra motivación. Y podemos apreciar tu palabra cuando dice que sin Él nada absolutamente podemos hacer. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a seguir, Señor, doctrinándonos sanamente. Que podamos seguir, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, y quedar convencidos de nuestras dogmas religiosas. Te pido, Señor, que este mensaje haya servido quizás para tocar a muchas personas que no se han dado cuenta que quizás han estado construyendo sobre arena. Casas que quizás aparenten belleza, pero realmente carecen de cimiento sólido. Que ellos se den cuenta, Señor, de que tienen que profundizar en la roca que es Cristo y en la doctrina de los apóstoles. Obra tú, Señor, y que tu palabra, tu Espíritu Santo, haga con ella lo que tú quieras hacer en nuestros corazones. En Jesucristo oramos. Amén.